quiero en principio preguntarte sobre, bueno, esta fórmula que, como vos sos un referente, Alberto Fernández, acá en Salta, esta fórmula que se ha lanzado y sobre cuáles son las perspectivas para el país, digamos. Bueno, la fórmula en sí encierra una idea del país, ¿no? Que es absolutamente distinto al que vamos transitando. Es decir, es una respuesta a este es el camino del que habla el presidente Macri. En sí sola encierra la perspectiva de una idea nacional, de un proyecto que sea nacional, popular, y que sea mejor que el que pasamos en los 12 años anteriores cuando gobernó Néstor Kirchner y los mandatos de Cristina. Y lo digo porque eso significa un compromiso que tiene que ver con políticas públicas que a lo mejor no se convirtieron en políticas de Estado. Y que eso le permitió al neoliberalismo que gobierna hoy en día a hacer algunas cosas que si hubiesen habido otro tipo de política no hubiesen ocurrido. Pero de todas maneras, la política es una apuesta al futuro, la política es una apuesta a la esperanza, la política es una apuesta a compromisos y a comprometerse en ese sentido con valores que representan la nacionalidad, la historia y las perspectivas que tiene Argentina en un concierto mundial de ser una gran potencia. Y esto creo que es la mirada que le tenemos que dar los militantes de un sector popular al cual pertenezco, como respuesta. Y esa respuesta tiene que ser dada absolutamente conservando lo que son realizaciones y logros del gobierno anterior, no de profundizando algunas cuestiones que tenemos que profundizar y honrando lo que Argentina en el concierto mundial, que viene bastante complicado, pero que tiene una perspectiva que es el que sabe mirar, digamos, cómo es la política en su conjunto y general. Esta es la idea que encierra esa fórmula, Fernández. Y justo me das pie para preguntarte cómo sería esto de profundizar lo que vivimos 12 años anteriores a este gobierno de Macri, cuando nos vamos a encontrar con una Argentina devastada, ¿no? Hoy justamente leía a Hernán Arbizu, lo conozco, sí. Que decía que inclusive el FMI incumplió una de sus reglas primeras, que tiene que ver con que no concentra en una sola cartera, digamos, los préstamos, y con la Argentina así lo hizo, y Argentina le dio más del 60% de la cartera de los préstamos. O sea, digamos, está visibilizando que esta dependencia del FMI no solamente es una cuestión de dinero, sino justamente de sometimiento absoluto y a largo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Yo, o sea, apuesto a la esperanza y apuesto a las expectativas, pero va a ser muy difícil, muy complicado poder resurgir de semejante cuadro de situación. Coincido con vos. Realmente el Fondo Monetario Internacional no vino en ayuda de Argentina, vino a tratar de ver cómo un gobierno dura 4 años y a apostar, por cierto, con esas políticas a ver cómo nos derrota. El adversario a derrotar es el Movimiento Nacional y Popular, que se llama en su seno peronismo, pero que tiene otras vertientes que son siempre bienvenidas al peronismo, gente que realmente aporta ideas. Y creo que coincido con ese análisis en el sentido de que la apuesta del Fondo Monetario Internacional es que Macri termine su gobierno, y una apuesta a ver si realmente puede ganar y tener 4 años más de mandato. Con lo cual,
ellos asegurarían las negociaciones que tienen con el Fondo Monetario Internacional y el macrismo, porque la verdad que no hay ni una idea de decir el país está endeudado, porque es el macrismo el que endeudó al país. A esto hay que ponerle el nombre y apellido, porque esa deuda no pasó por el Congreso, violando flagrantemente nuestra Constitución Nacional, y efectivamente va a ser muy doloroso y muy difícil, pero no va a ser la primera vez, de las negociaciones con el fondo. El otro día leía una historia de lo que es el Fondo Monetario Internacional de la República Argentina. El peronismo nunca le pidió un mango. Recién aparte Perón no quería participar del Fondo Monetario Internacional porque lo veía como una herramienta de penetración y una herramienta de dominación financiera sobre países muy débiles. Perón esto lo hace carne en él, hasta que en el año 1958 recurren al fondo con el primer préstamo. Son los préstamos, todos los préstamos que después pagó el gobierno nacional y popular, de Néstor y Cristina, el gobierno peronista. El Club de París, la deuda era con el año 1958. Nadie nunca dice esas cosas. A ver, arreglaron con el Club de París, pero nadie dice de dónde vino ni cómo se arregló. Con el fondo, esta es la historia que tiene el peronismo. Y tiene algunos presidentes del Fondo Monetario Internacional en cana, digamos, y todos sabemos por qué. ¿Sí? Y yo creo que a esta conducción del Fondo Monetario Internacional no le va a ir mejor que a esa otra de Rodrigo Rato y del alemán que se abusaba de personal de servicio doméstico de los hoteles y esas cosas. Pero es nuestra historia esa, ¿no? Por eso a mí no me alarma. Sé que lo vamos a resolver. Néstor Kirchner le pagó todo lo que le debíamos, no lo queríamos ver nunca más. Si el Fondo Monetario Internacional no estuviera acá, el gobierno de Macri hubiese estallado en mil pedazos porque era insostenible. Hoy la noticia es que ya se gastaron el 97%, casi 12.000 millones de dólares de la última remesa que llegó hace 40 días. Entonces, no es nuestra... No le tenemos miedo a una tenida con el Fondo Monetario Internacional. Y más sabiendo de los quilates, de lo que es un hombre que ya pasó por esos pasillos, como es Alberto Fernández. ¿Sí? Porque la deuda la termina arreglando Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Labaña y Guillermo Nielsen. O sea, esos negociadores, realmente lo conozco a Alberto Fernández, sé de su capacidad de escuchar, de decidir y de definir situaciones que van a ser muy difíciles, pero hay que ir para adelante porque el Fondo Monetario Internacional, ¿qué va a hacer? Va a reclamar una deuda. Acabo de escuchar mi noticia mientras venía para acá. Ellos quitan ninguna, a lo mejor una prórroga. Bueno, ya vamos a ver cómo. Con más intereses, digamos. Sin perdón. Me sacaste la palabra de la boca. Dijeron, no se va a hacer ninguna quita de intereses por más prórroga. O sea, que eso que nosotros rápidamente decimos, pero lo decimos con contenido y lo decimos con compromiso. La usura financiera internacional existe. Es así. Y digamos, y está presente cada vez que los organismos internacionales acuden en nuestra ayuda, que en realidad no nos ayudan nada, sino que buscan dominarnos y subsumirnos en el poderío, ¿no? Bueno, para que ya si empezamos a hablar del grupo Bilderberg y demás, estaríamos horas. Bueno, le agradecemos al gringo que vino acá, incluso con una tos tremenda, que vino de recuperarse, ¿no? De un resfrío y demás. Estando con nosotros, que la verdad que debo decir que una de las cosas por las cuales lo conocía era porque había sido un militante histórico del Partido de la Victoria, partido en el cual hoy obviamente formo parte, que integro,
Y en el último congreso que hubo justamente del partido se hizo una entrega de cuadros justamente para aquellos compañeros que habían iniciado el Partido de la Victoria. Creo que esta fórmula de Alberto Fernández con Cristina es un poco volver a las raíces de lo que fue el kirchnerismo y también esta expresión del peronismo, ¿no? Sí. Y creo que incluso también integrar a Fernández justamente y ponerlo en ese lugar para presidir los destinos del país, tiene que ver con eso también, ¿no? Con hacer esas críticas y la mea culpa que debía hacer el kirchnerismo. Y creo que esta fórmula fue la expresión de eso, ¿no? Muchas veces, si nos ponemos a resumir o a hablar de cuál fue la razón por la cual Cristina toma la decisión, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la autocrítica, con poder sumar a otros sectores de los cuales nos habíamos distanciado, ¿no? En el tiempo, y tal vez hubo decisiones que justamente fueron haciendo que el espacio político en el cual se pueda mover el kirchnerismo cada vez sea más reducido. Y también creo que no es una decisión desacertada, porque viendo las elecciones que están sucediendo en todas las provincias de nuestro país, la gran mayoría, a excepción de una que ganaron los radicales, tuvo que ver con también dirigentes peronistas del Partido Justicialista que se han llevado las victorias en sus respectivas provincias. Y por eso creo que esto es lo nuevo que se viene, ¿no? Esta alianza de todo el espectro peronista con el kirchnerismo incluido.